Hola, ¿qué tal? Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la pobreza, causa y moderadora de problemas del desarrollo humano. Esta lectura fue escrita por Ernesto Pollitt y básicamente habla de cómo la pobreza es la causa directa de la desnutrición, de rezago en el desarrollo intelectual y del pobre rendimiento escolar. Así podemos ver que existen dos tipos de pobreza, una relativa y una absoluta. Y bueno, este texto mayormente abarca la absoluta, que es las necesidades básicas insatisfechas o las carencias que puede tener una persona y que representan a la pobreza por estar por debajo de un nivel de vida estandarizado o propuesto como una real calidad de vida. Bueno, conocemos muchos casos de pobreza y muchos de estos están aquí en nuestro país. Y es que según los estudios y según las cifras mostradas en la lectura, prácticamente la mitad de la población de la sierra y de la selva presenta alguna situación o alguna necesidad básica insatisfecha, lo cual convierte prácticamente a todas estas personas en una situación de pobreza. Y esto mayormente se da en las zonas rurales de ambas regiones, ya que muchas veces ahí es donde menos llegan los servicios, donde menos está desarrollada las infraestructuras o donde menos llegada tiene el gobierno y las diferentes entidades públicas, ¿no? Y bueno, a través de un estudio también se vio que toda esta situación afecta directamente al desarrollo del coeficiente intelectual de los niños, ya que se probó que los niños pobres tienen un desarrollo de su coeficiente intelectual muy por debajo de los niños no pobres o que no presentan necesidades básicas insatisfechas, por así decirlo. Asimismo, se vio que todas esas situaciones de riesgo que se presentan por estar en la situación de pobreza hacen a la persona más vulnerable a un bajo rendimiento académico, a una deserción escolar y en sí a un bajo nivel de desarrollo cognitivo. Es decir, no solamente es un rendimiento escolar, no es solamente porque soy pobre, estoy desnutrido y no atiendo en el colegio y me va mal. Es mucho más terrible, por así decirlo. La persona, al no tener un correcto desarrollo cognitivo, puede presentar fallas en el desarrollo del lenguaje, un desarrollo motor, bueno, y en otros aspectos del desarrollo integral de la persona. Y así de esta manera podemos ver que el bajo poder adquisitivo que presentan muchas personas es el detonante que da origen a la pobreza, y que esta pobreza a su vez es causa de muchos factores, por así decirlo, paupérrimos que se viven hoy en día en el mundo y en nuestro país. ¿Cómo es posible que la educación, siendo un derecho constitucional, no pueda llegar a todos los peruanos? Porque no es simplemente voy a un colegio nacional, me matriculo y listo, voy a aprender. Es la calidad de vida que tengo, las necesidades básicas satisfechas o insatisfechas que se dan en el hogar, la nutrición, la salud y en sí, si todos los niños tienen el acceso a esa educación gratuita, porque muchas personas que viven en las zonas rurales no tienen el acceso, y no porque no quieran, sino porque no llegan. Los colegios no están en zonas accesibles muchas veces de las personas que viven en las zonas rurales. Muchas veces se ve caminando a niños de un cerro a otro para poder estudiar, y no debe ser así. Y muchas veces ese es el motivo por los cuales los padres quedan decepcionados y simplemente dicen, bueno, mi hijo no puede ir a la escuela, va a trabajar.
y no debería ser así. Eso es muy lamentable, pero en realidad esta información, estos casos y muchos más que se presentan en la vida cotidiana nos hacen pensar de cómo una situación de pobreza puede ser el detonante para truncar la realización de muchas personas. Actualmente se da beca 18 a personas de pobreza y pobreza extrema que quieren estudiar en una universidad y quieren realizarse. Y de verdad, para mí es muy digno de admirar que esas personas quieran estudiar y desarrollarse y luchen por alcanzar una beca. Pero yo me pongo a pensar en todas esas personas que ni siquiera tienen la oportunidad de ir al colegio y les gustaría tener una beca así. Entonces debemos de trabajar desde los cimientos, desde la educación inicial, primaria, secundaria, para que así puedan llegar a la universitaria y de verdad poder tener un futuro en el que ellos sí puedan tener un poder adquisitivo y no se repite esta historia. Y bueno, todo esto nos hace pensar en realidad en qué situación estamos viviendo, en qué contexto, cómo es realmente la situación de nuestro país, de nuestros hermanos. Porque el departamento más pobre en sí del Perú es Huancavelica. Alguna vez hemos viajado allá, alguna vez le hemos preguntado a una persona de allá cómo es la educación, cómo es el nivel de vida. Tal vez no. Y viendo nuestro propio contexto, o sea, vemos nuestro alrededor y decimos, wow, sí, porque hay tantas personas pobres, pero de ahí no podemos ver más allá y ver las zonas rurales que en realidad están pasando por situaciones mucho peor. La ONU bien dice que la pobreza se califica por las insatisfacciones de necesidades básicas y salud, educación, entre otros. Y ahí está la educación. O sea que si uno no recibe educación, también es considerado pobre. Amartya Sen dice que la pobreza significa privación de la libertad. O sea, si yo quiero estudiar y no lo puedo hacer por diversos factores, prácticamente estoy siendo privado de algo que realmente quiero y necesito. Y aquí vemos otro caso donde la educación viene a ser la falta de educación viene a ser otra vez una situación de pobreza. Y esto se agrava peor porque mientras, como ya dije, las situaciones de riesgo avanzan, se incrementan, peor es el desarrollo de la persona. Entonces, ¿qué hace el gobierno? ¿Qué hacen las municipalidades? ¿Qué hacemos nosotros para acabar con eso? Dinero en el Perú sí hay, pero nos falta gestionarlo bien. Y peor aún, porque un nivel educativo muy bueno se les puede dar a todas las personas. Y otra vez vemos que por gestión, por administración, tampoco se da. Y llegar a las personas sí es posible, pero por esos factores tampoco se da. Es bonito ver que muchos docentes son prácticamente autodidactas en sus propias regiones porque buscan que las personas de allí tengan al menos algo que aprender, conozcan algo, y son los mismos padres, son los pobladores los que les enseñan a los mismos nativos del lugar sin tener una preparación pedagógica. Pero ¿qué sería si realmente la tuvieran, si fueran capacitados? Sería realmente otra cosa y las oportunidades hacia esas personas entrarían por montones. Es muy importante hablar de esto en la escuela también, creo yo. Cada alumno, cada personita es un propio mundo, pero que debe conectar y conocer a los demás. Estamos acostumbrados a conocer a nuestra familia, a nuestra comunidad, a nuestra sociedad y hasta a nuestro departamento y ver los casos generales. Y cuando vamos
a estudiar la sierra, la selva, vemos sus costumbres, sus agricultura, su fauna, su flora, sus riquezas y lo geográfico, lo cultural, pero no vemos la realidad. ¿Qué tal si les enseñamos a nuestros alumnos lo real que se vive allá y empezamos a analizar esas situaciones desde un pensamiento crítico para buscar soluciones a corto o tal vez a largo plazo que se puedan dar desde el propio nacimiento de una persona, desde una propia iniciativa, desde proyectos educativos hasta donaciones o distintas propuestas que se puede dar y tal vez llegar algún día a ser escuchados por el mismo gobierno. Necesitamos personas activas que se propongan cambiar una sociedad, que se propongan cambiar desde ellos mismos hacia los demás. Y qué mejor dándole, por así decirlo, un golpe a la realidad y afrontándola, haciéndole saber que la pobreza en el Perú y en el mundo en realidad está de más y que soluciones sí hay.